Precisamente, hermanos, estaba tocando este tema y hoy, hermanos, vamos a hablar también un poco acerca de esto, ¿no? Como acostumbramos, hermanos, a iniciar con una idea central que vamos a ir desarrollando, hermanos. Se la presento a continuación, hermanos. La idea central sobre la que vamos a estar trabajando es esta, mis hermanos. El pacto abrámico no es la historia de un hombre que encontró a Dios, sino la historia de Dios soberano que por pura gracia llamó a un idólatra de Ur para hacer de él el padre de todos los creyentes. En Abraham, el pacto de gracia inaugurado en Génesis 3:15 toma forma histórica. Descendencia, tierra y bendición para todas las naciones, promesas que encuentran su cumplimiento único y definitivo en Jesucristo y en quienes están o estamos unidos a Él por la fe. Después de haber pasado, hermanos, la semana pasada, después de haber visto el pacto que Dios hizo con Noé, recordemos, hermanos, los términos y las condiciones y las características de ese pacto, hermanos: preservación de la humanidad. Sin humanidad, hermanos, pues no habría necesidad, en algún sentido, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pasamos, hermanos, damos un paso más a la revelación de las Escrituras dentro de lo que se conoce como la teología pactual, porque estamos pasando, hermanos, aunque no estamos estudiando a profundidad la teología pactual, hermanos, sino solamente tocando algunos aspectos básicos, hermanos, para entender y cómo leer la Biblia, hermanos, en el sentido pactual. Llegamos, hermanos, a los tiempos de Abraham. ¿Y cómo se dio este llamado, mis hermanos? ¿Cómo se dio este llamado, hermanos? Este llamado se da, hermanos, desde la oscuridad. Cuando nosotros llegamos a Génesis 12, después de haber leído los primeros 11 capítulos, la Escritura, hermanos, nos presenta algo oscuro. Por eso le he puesto aquí en esta parte, hermanos, un llamado desde la oscuridad. La caída en la caída en el Edén de Adán, ¿sí? Empieza, hermanos, con la caída de Adán en el Edén. Después, hermanos, la generación perversa en los tiempos de Noé, de la que nos habla la Escritura, hermanos, esa generación perversa donde Dios, hermanos, manda juicio. Sin embargo, al mismo tiempo, en su misericordia, a través de ese juicio, hermanos, y esa perversidad, establece un pacto, que era el pacto con Noé. Pero también, hermanos, en estos capítulos nos habla de una dispersión que se da en Babel. No tocamos, hermanos, pero la historia nos enseña eso. Con esto, nosotros podemos concluir fácilmente, podríamos concluir. Denise, ¿me prestas tu celular, por favor? Con esto podríamos concluir fácilmente, hermanos, muy fácil, que la humanidad, o una característica propia de la humanidad posterior a la caída, hermanos, de Adán, posterior a la caída de Adán, lo que demuestra, hermanos, es una capacidad extraordinaria. Sí, hermanos, demuestra una capacidad extraordinaria. Pero una capacidad extraordinaria, hermanos, no para hacer el bien, sino para alejarse de Dios, hermanos. Una capacidad, hermanos, para alejarse de su Creador. Y una capacidad, hermanos, que sigue intacta hasta este tiempo de destruirse a sí mismo, hermano.
Si hay algo que el hombre sabe hacer bien, hermanos, si hay algo que la humanidad en general sabe hacer bien, a la perfección y no necesita que se le enseñe, hermanos, es alejarse de Dios y destruirse a uno mismo. Y desde pequeños, hermanos, la historia muy famosa que muchos conocemos, hermanos, que le dicen al niño, no metas el dedo ahí porque te va a dar toques. Y el niño no se queda contento hasta que va y mete el dedo y le da toques. No pases por este pasillo, le dicen a los jóvenes, no pases por esa calle porque esa calle está oscura y hay mucho maleante. Cuando te vengas de la escuela, sácale la vuelta. Ah, no. ¿Qué hacen los jóvenes? Por esa calle. Y eso, hermano, no se quita. ¿Sí? Si hay algo que sabemos hacer bien es eso, hermano. En ese contexto de total maldad y de oscuridad acumulada, hermanos, Dios habla. Pero notemos, hermanos, a quien habla. ¿Sí? Total oscuridad y Dios habla. Pero, curiosamente, Dios no habla a un hombre piadoso. Dios no habla a un hombre que estaba entregado totalmente a una devoción espiritual, hermanos. De hecho, Josué 24:2, hermanos, si usted puede verificar en su Biblia, como buen bereano, Josué 24:2, hermanos, dice que Taré, que era padre de Abraham, era un ¿qué? Un idólatra. Es decir, servía a muchos dioses. Mi hermano, si el papá era un idólatra y servía a muchos dioses, lo más probable es que el hijo estaba en la misma condición. Y así era, hermanos. Abraham provenía de un contexto de idolatría. Abraham provenía de una familia, hermanos, idólatra. De una familia que disfrutaba, hermanos, adorar dioses ajenos. Que se gozaba en eso. No tenía ningún mérito especial, hermanos. No había demostrado ninguna fe excepcional. Incluso, hermanos, ni siquiera había buscado a Dios con mayor fervor que la de otros contemporáneos de su época. Sin embargo, hermanos, Dios lo llamó. Dios lo llamó, hermanos. Este es el momento en el que el propósito de Dios, expresado por primera vez en Génesis 3:15, lo que hablábamos en las primeras lecciones, como el protoevangelio, comienza a tomar entornos históricos más precisos, hermanos. Ya no es, hermanos, ojo, ya no es solamente la simiente de la mujer. ¿Sí? Ahora, esa simiente de la mujer que habría de venir tiene un nombre, una familia, una tierra y una promesa que abarcaría, hermanos, a todas las naciones. Ya se va haciendo más específico. Ya Dios en el pacto con Noé, hermanos, aseguró a la humanidad que no la iba a destruir hasta que se cumpliera su promesa o se cumpliera su plan redentor. Ya había esa seguridad. Pero la gente, hermanos, tenía que seguir esperando la simiente de la mujer. Esa simiente se va haciendo más específica. Ya habla de una tierra, de una familia. El pacto abrámico revela el pacto de gracia en su primera administración histórica, ya plenamente articulada. Vamos a ver un poco, hermanos, sobre el pacto abrámico en la tradición confesional reformada y bautista. Ojo, aquí necesito que tengamos mucho cuidado, porque dentro del ámbito de la tradición reformada, aunque
nosotros, en el caso específico de nosotros, hermanos, como bautistas particulares, bautistas confesionales, o bautistas reformados, o bautistas pactuales, interpretamos la escritura a través de pactos. Nuestra teología federal o nuestra teología pactual, aunque es muy parecida, no es igual a la de la mayoría de los reformados del siglo XVI. Y hoy, hermanos, vamos a ver esa confesionalidad reformada, pero vamos a pasar, hermanos, por la del siglo XVI. Primero tenemos Agustín de Hipona. Agustín, hermanos, afirmaba que Abraham era el padre de los creyentes. ¿Recuerda la predicación de la mañana? ¿Sí? Algo de esto se hablaba. Agustín de Hipona fue uno de los primeros en articular con claridad que la justificación de Abraham por fe, revelada en Génesis 15, versículo 6, no es un principio exclusivamente, como se podría decir, hermanos, paulino. ¿Qué quiere decir paulino, hermanos? Exclusivo de la revelación del apóstol Pablo. Porque hay muchas congregaciones, hermanos, que piensan que en el Antiguo Testamento la salvación no era por gracia. ¿Sí? Vivían en otra administración. Una administración en donde se tenían que hacer obras. Pero cuando Génesis 15:6, hermanos, nos habla de la justificación de Abraham, no es una innovación del apóstol Pablo en la carta a los romanos, hermanos, y de muchos más escritores. No es una innovación, hermanos. Cuando la escritura nos habla de Abraham y la justificación por fe, es la norma de toda relación salvífica de Dios con su pueblo a lo largo de toda la historia. Esa es la forma en la que Dios ha salvado a lo largo de toda la historia, como lo presenta Génesis 15, 6, si mal no recuerdo, 15, 6. Como lo presenta, hermanos, es la misma forma, hermanos. Agustín afirmaba que Abraham era el padre de todos los que creen, no solo de los creyentes judíos, porque la fe que lo justificó es la misma fe que obra, hermanos, para justificar a todos los que confían en la promesa de Dios. Agustín decía, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto no fue dicho solo para Abraham, sino también para nosotros, decía Agustín, a quienes ha de ser contado, si creemos en aquel que levantó de los muertos, es decir, a Jesús nuestro Señor. Ahora, Abraham no fue el único, hermanos. Anselmo, otro de los padres, hermanos, de Canterbury, hermanos, hablaba sobre la naturaleza de la promesa divina. Aunque Anselmo no trató el pacto abrámico directamente, en sus principales obras, hermanos, sí articula un principio fundamental de esta enseñanza. Y esta era, hermanos, que cuando Dios promete algo, la certeza de esa promesa, hermanos, no descansa sobre ninguna condición humana. Y esto es importantísimo, hermanos. Cuando Dios promete algo, la certeza de que se cumplirá no la encontramos en ninguna condición humana. La certeza de que lo que Dios promete se cumplirá, hermanos, tenemos que encontrarla a nosotros siempre, hermanos, en la naturaleza inmutable de Dios. La promesa divina tiene la solidez, hermanos, del mismo ser divino que está prometiendo. Esto es lo que el apóstol Pablo desarrolla posteriormente en Romanos 4 y Gálatas 3 que el pastor nos enseñaba en la mañana, hermanos. ¿Sí? Todo sustentado en eso. Sin embargo, Calvino habla lo siguiente, hermanos. Para Calvino, hermanos, y la mayoría de los reformados del siglo XVI, hacen hincapié en la unidad del pacto de gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hasta aquí, hermanos, no es problema.
Porque sí hay una unidad, hermanos, del pacto de gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero Juan Calvino, como la mayoría de los reformados del siglo XVII, XVI, insistían con gran vigor que el pacto abrámico y el nuevo pacto no son dos pactos esencialmente distintos. Para la mayoría de los reformadores, hermanos, se creía que el pacto abrámico y el nuevo pacto eran diferentes administraciones del único pacto de gracia. La sustancia, que es Cristo, y sus beneficios, decía que eran la misma en ambos. Que en lo único que difería en el pacto abrámico y el nuevo pacto es en la forma de administración, es decir, las sombras y los tipos que se presentan en el Antiguo Testamento se cumplen y cómo con claridad se dan en el Nuevo Testamento. Aquí hago una advertencia, hermanos, porque aquí fue donde los bautistas particulares, y no solo los bautistas particulares, dijeron no. El pacto abrámico no es lo mismo que el nuevo pacto. Sin embargo, la mayoría de los reformados sí creían esto. Dijo, hermanos, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dijo, el pacto que Dios hizo con Abraham no difiere en sustancia del que ahora hace con nosotros. Es uno y el mismo, aunque diferente en la forma de administración. Cristo es la sustancia de ambos. La diferencia está en la claridad con la que se revela. Con este pensamiento, hermanos, ¿a qué consecuencia llevó esto, hermanos? A que la mayoría de los reformados promovieran el bautismo de infantes. ¿Por qué, hermanos? Porque la circuncisión, ¿cuándo se hacía, hermanos? Y si decían que era lo mismo, el pacto abrámico era lo mismo que el nuevo pacto, por consecuencia lógica, hermanos, bajo ese entendimiento, si el bautismo vino a suplir la circuncisión, los principios de la circuncisión aplicaban en el bautismo, en el pensamiento hermano. Porque lo único que cambió, hermanos, fue la administración, decían. En esencia son lo mismo. Y por eso empezaron a bautizar niños. O afirmaron el bautismo de infantes, hermano. Los bautistas particulares dijeron, no es así. Y no solo los bautistas particulares, hermanos, los congregacionalistas, que eran otra rama también muy fuerte en ese tiempo, hermanos, también pensaban lo mismo, pero no querían admitirlo. John Owen, hermanos, que es quien desarrolla con más fundamento la doctrina del congregacionalismo, hermanos, estos mismos principios se los aplicaba al pacto mosaico. Y uno podría pensar, ¿por qué al pacto mosaico sí y al pacto abrámico no? Porque no querían caer en controversias. Pero bueno, hermanos, esto lo doy porque es importante, hermanos, que sepamos que hay más posturas en las que, ojo, hermanos, tenemos hermanos en la fe que bautizan infantes, hermanos, que bautizan niños. Son hermanos en la fe. No estoy hablando de Roma. Estoy hablando, hermanos, de hermanos que bajo este entendimiento bautizan a infantes. ¿Por qué digo, hermanos, no estoy hablando de Roma? Porque Roma no bautiza bajo este entendimiento, hermano. Roma sí bautiza, hermanos, porque supuestamente para ellos en el bautismo de infantes eliminan el pecado original. Es decir, en ese momento que se bautiza deja de tener pecado. De hecho, por eso se asustó mucho tiempo, hermanos, la iglesia de Roma con que si no bautizas al niño de chiquito, cuidado, porque si se muere seguramente se va al infierno. Y si lo bautizan, ya la hizo. Entonces, es distinto, hermanos, eso, ¿sí? Por eso quería hacer esta aclaración.
Pero hermanos, vamos a ver la distinción bautista confesional o la distinción de los bautistas reformados, que esta considero que es sumamente importante entenderla, hermanos. La teología bautista, hermanos, introduce una distinción crucial que diferencia al bautista del paido-bautista. Nehemías Cox, hermanos, en la articulación que hizo, hermanos, sobre la teología pactual bautista, argumentó que el pacto abrámico opera en dos dimensiones que deben distinguirse con precisión. Ojo, dice dos dimensiones, ¿sí? No dos administraciones distintas. El pacto abrámico tenemos que entenderlo en dos dimensiones. La primera dimensión en la que tenemos que entender el pacto abrámico, decía, es el pacto nacional. Un pacto nacional, en el sentido, hermanos, nacional, valga la redundancia, con la nación de Israel. Y la otra segunda dimensión, hermanos, la promesa espiritual del Evangelio. El pacto de Abraham, decía, es un pacto de obras, sí, pero revela gracia. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque había ciertas condiciones que tenían que cumplir para heredar ciertas cuestiones como nación. Pero no las cumplieron. Sin embargo, hermanos, tenemos que distinguir la promesa espiritual. ¿Sí? En la dimensión del pacto nacional con Israel, nosotros podemos ver, hermanos, la promesa de la tierra. ¿Sí? La descendencia natural de Abraham, que iba a ser muy numerosa. La señal de circuncisión, hermanos, que pertenece a esa dimensión. Esto, hermanos, hacía a este pacto algo temporal y tipológico, hermanos, que apuntaba hacia adelante, pero que en sí mismo no constituía el pacto de gracia en sentido estricto. Sí lo revelaba, hermanos, sí lo manifestaba en cierta manera, pero no constituía el pacto de gracia o el nuevo pacto. La segunda dimensión, que es la espiritual, ¿sí? Génesis 12, versículo 3, dice, hermanos: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Se prometía una bendición en Abraham para todas las naciones de la tierra, no únicamente para la nación de Israel, hermanos. Dice para todas las naciones. Esa promesa que el apóstol Pablo, tiempo después, la identifica explícitamente en Gálatas capítulo 3, versículo 8, y si usted recordará, hermanos, es lo que se estaba exponiendo en la mañana, en la predicación, habla, hermanos, el evangelio pronunciado a Abraham, ese evangelio que pertenece al pacto de gracia y se cumple únicamente en Cristo y en todos aquellos que están unidos a Él. Por eso nuestra confesión de fe, hermanos, capítulo 7, párrafo 3, dice: este pacto fue revelado por el evangelio, primero en cuanto a las promesas y tipos en el tiempo de Adán, Noé y Abraham. Luego, bajo la ley que fue dada por Moisés. Bajo el evangelio, dice más adelante, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestada, las ordenanzas en que este pacto se administra, son la predicación de la palabra y la administración del bautismo y la cena del Señor, es decir, los sacramentos. Debido a esto, hermanos, la diferencia entre el paido bautismo o el bautismo de infantes y el credo bautismo o el bautismo de creyentes no es un simple desacuerdo en cuanto a quién recibe la señal, porque muchos tratan de llevarlo hasta allá. La diferencia, hermanos, es una diferencia profunda
en cómo entendemos la naturaleza del pacto abrámico y su relación con el nuevo pacto, hermanos. Por eso es que defendemos firmemente esta postura del credo bautismo, hermano. Entonces, el pacto o las promesas, hermanos, con Abraham, en el pacto, hermanos, tienen una estructura tripartita. Una promesa de descendencia, una promesa de tierra y una promesa de bendición universal. Y cada una de estas promesas tiene una dimensión tipológica que se cumple en Israel, pero también tiene una dimensión antitípica que se cumple en Cristo y su pueblo. ¿Sí? Esta es la diferencia, hermanos. El pacto abrámico no es el nuevo pacto, pero sí contiene promesas que unas se cumplen en Israel y otras, hermanos, se cumplen en el nuevo pacto. ¿Por qué esto, hermanos? Porque estos pactos, acuérdense y recordemos que lo que hacían, hermanos, no manifestaban una relación salvífica, sino iban revelando cómo iba a ser la revelación plena de ese pacto de gracia o el nuevo pacto. Ahora, esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque es las presuposiciones con las que nosotros nos acercamos a estudiar los textos bíblicos. ¿Sí? Acuérdense lo que hemos dicho, hermanos, es una mentira aquel que diga que no se acerca con presuposiciones a estudiar la Biblia. No es cierto, hermano. Todos nos acercamos con presuposiciones. ¿Sí? Para empezar, hermanos, la primera, en el caso de nosotros, que hablamos español, hermanos, a menos que haya alguien por aquí, hermanos, que sepa hebreo, griego o arameo. Levante la mano, ¿quién sabe hebreo, griego o arameo? ¿No? Nos ponemos en una presuposición de que las traducciones fueron correctas hasta esta fecha. Estamos presuponiendo, hermanos, porque no se podría ir usted, hermanos, a verificar el texto en el idioma original. ¿Sí? Pero, hermanos, vamos a ver ahora el desarrollo teológico. ¿Sí? Ya tenemos las presuposiciones. ¿Cómo interpretamos el texto, hermanos? ¿Sí? Primero, Génesis 12. Vamos a estar trabajando, hermanos, 12, 15 y 17 de Génesis, hermanos, para que usted lo tenga ahí. Génesis 12, versículos del 1 al 3, se los voy a leer, hermanos. Génesis 12, versículos 1, 2 y 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Tenemos aquí, hermanos, primeramente un llamado soberano, hermanos. Permítame tantito. Tenemos primero, hermanos, el llamado soberano. ¿Sí? Tenemos el llamado soberano. Estas palabras que acabamos de leer inauguran uno de los momentos más decisivos de toda la historia de la redención, hermanos. Dios no explica razones, hermanos. Dios no negocia ninguna condición. Dios ni siquiera ofrece, hermanos, una explicación detallada. Simplemente habla con autoridad soberana y llama a Abraham a una obediencia de fe radical. Si te das cuenta, no le dice: mira, Abraham, yo te sugiero que te vayas de tu tierra. Y si haces esto, te haré esto, esto y esto. No, hermano, simplemente ordena: vete de ahí. Y te daré esto. Simple y sencillamente, con autoridad soberana, hermanos. ¿Sí?
y Abraham tenía que obedecer. ¿Sí? Algo que tenemos que notar ahí, hermanos, es la gracia de la iniciativa divina. La iniciativa de esto, hermanos, es completamente divina. Recordemos, hermanos, de dónde sacó Dios a Abraham. De la idolatría, hermanos. Abraham no buscó a Dios, hermanos. ¿Sí? Dios fue quien fue por Abraham. ¿Sí? Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, hermanos, nos dice que este llamado ocurrió mientras Abraham todavía estaba en Ur de los Caldeos. Bueno, en Hechos creo que dice Mesopotamia, según la traducción, hermanos, pero habla del mismo lugar. Antes de ese traslado que tendría que hacer Abraham. Entonces, la gracia está antes de toda respuesta humana. Y recordemos el patrón, hermanos, que hemos visto desde que empezamos la serie. Dios elige, Dios llama, y luego el elegido responde. Y aún así, hermanos, ¿quién lo mantiene al elegido? Dios sigue siendo. Entonces, toda la obra es de Dios, hermano. ¿Sí? Nunca olvidemos este patrón, hermanos, ya que es esencial en la estructura de toda la soteriología o la enseñanza reformada, hermanos. ¿Sí? Ahora, decíamos ahorita, hermanos, hay 3 promesas, ¿sí?, que tenemos que tener bien en cuenta. Esta estructura del pacto abrámico tiene 3 promesas. Primero, la promesa de descendencia. Haré de ti una nación grande, le dice. Si tú haces esto, no. Si tú haces aquello, no. Él simplemente dice, haré de ti una nación grande. Segundo, la promesa de bendición personal y protección. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Sí? Y tercero, la promesa del alcance universal que Pablo identifica como el corazón del Evangelio, que es la promesa de bendición a las familias en todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. ¿Sí? Entonces, 3 promesas. 3 promesas reveladas, hermanos, de parte de Dios, hechas de parte de Dios. Y así te das cuenta, hasta ahorita no están condicionadas. Por esta razón, hermanos, muchos presbiterianos, o todos los presbiterianos, piensan que es un pacto totalmente de gracia. Pero no, hermanos, recuerden que se está representando en 2 dimensiones distintas, hermanos. Esta última promesa de que en él serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos, desborda los límites étnicos y nacionales de este pacto y lo conecta directamente con el propósito redentor universal de Dios, hermanos. Ahora, no dice de que todas las naciones serán benditas. Ojo, porque esto mucho, en la actualidad se malinterpreta esto mucho, hermanos. Muchos piensan que todas las naciones serán benditas a través de Israel como nación. Y tan es el pensamiento que se tiene, hermanos, que Estados Unidos está en guerra. Y muchos piensan lo mismo. Y lamentablemente, hermanos, hay iglesias cristianas que, ojo, hermanos, no estamos diciendo que no sean iglesias, pero sí con errores algo peligrosos, hermanos. Que ves colgada aquí la bandera de Israel. Y hermanos, trae sus consecuencias, hermanos. Entonces, esa promesa, hermanos, no es a Israel como nación. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que está revelando, hermanos, y empezó con la simiente de la mujer. Y ahora es presentada como la simiente de Abraham. Y Pablo identifica esto, hermanos, en un aspecto singular, que lo vimos en la mañana, hermanos, pero lo vamos a ver otra vez. Gálatas 3, 16, hermano. Gálatas 3, 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego, ¿por qué dice?
No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente. ¿Y qué dice después? ¿Cuál es Cristo? ¿Sí? Esa promesa de allá, hermanos, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, revela, hermanos, que está hablando de la simiente de Abraham. Y no está haciendo referencia, hermanos, a la nación de Israel. Está haciendo referencia, hermanos, a Cristo específicamente. Ahora, ¿en dónde van a encontrar bendición todas las naciones? ¿En colocar una bandera de Israel acá? ¿En defender los ataques que hace Irán? Y no estamos justificando, hermanos, en defender los ataques que hace Irán contra Israel o cualquier otra nación. No, hermanos. En dar la vida, hermanos, y de ser posible, no por Israel, por Cristo. Por Cristo, hermano. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos bien en claro. ¿Sí? Ahora, después de esto, hermanos, nosotros vemos que habla de la fe que justifica o la fe justificante y el pacto que es confirmado, Génesis 15. ¿Sí? Ahora nos vamos a Génesis 15, hermanos. Génesis 12 es el llamado inicial. Génesis 15, hermanos, es la confirmación formal del pacto. ¿Sí? Pero ojo, mediante algunos rituales extraordinarios presentados, hermanos, en el Antiguo Testamento. El ritual más extraordinario que podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, que hay muchos, con ese ritual es confirmado el pacto. ¿Sí? Abraham ya era anciano y Abraham no tenía herederos. Y Abraham pregunta a Dios, hermanos, Génesis 15, versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y Dios responde, hermanos, no con palabras solamente. Responde, hermanos, con un rito pactual. ¿Sí? Y nosotros lo podemos leer, ese rito pactual, hermanos, después del versículo 9, si mal no recuerdo, hasta el 21 de Génesis 15, hermanos. Pero habla de un rito pactual, hermanos, de ratificación. No olvidemos este rito, hermanos, es importante para algo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? Ahora, Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justificación es por fe. Antes del rito, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, de ese rito pactual, el texto registra en el versículo más citado, hermanos, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este es el versículo más citado, hermanos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es el más citado? Porque este versículo es el fundamento exegético de toda la doctrina de la justificación por fe, hermanos. Pablo la cita en Romanos 4, hermanos, específicamente versículo 3, y también en Gálatas 3, lo vimos en la mañana, hermanos, y Santiago, capítulo 2, versículo 23, también hace referencia a esto, hermanos. La fe de Abraham no fue una virtud que Dios premió con justicia, hermanos. La fe de Abraham fue la mano vacía con la que Abraham recibió la justicia que Dios imputó en él. Y esta distinción es crucial, hermanos. Y lo decía el pastor en la predicación de la mañana, hermanos. La fe, ¿sí?, la fe no es la base de la justificación, hermanos. La fe es el instrumento de la justificación, pero no es la base. Porque la base de la justificación, hermanos, y lo decía el pastor en la mañana, es Cristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver que la base de nuestra justificación es Cristo, pero el instrumento es la fe. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí?
El resultado, hermanos, es la imputación de justicia. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. Y la raíz de ese corazón del Evangelio, hermanos, aunque fue presentada en el protoevangelio Génesis 3:15, se reafirmó, hermanos, con Noé, empieza a brillar con un poco de más luz, hermanos, en Génesis 15, versículo 6. Ahora, vamos con el rito del pacto, hermanos. ¿Sí? El rito que se describe en Génesis 15, versículos del 9 al 21, como buen bereano, hermanos, usted vaya a ese texto, hermanos, y me hace el favor, hermanos, de con su vista estarlo leyendo mientras explicamos esto. ¿Sí? Este rito, hermanos, es singular en toda la Escritura. Según la costumbre antigua de ratificar pactos, las partes que entraban en pacto pasaban entre los animales divididos, hermanos. Y este pasar era, hermanos, porque esa era la forma de hacer un juramento, ¿sí? Hagan de cuenta, hermanos, era el juramento que hacían. Si paso por aquí, entre estos dos animales, y no cumplo lo que acordé, que a mí me pase lo que le pasó a estos animales. Esa era la idea, hermanos, del rito pactual. Por eso, hermanos, tenían que pasar por entre medio de los animales. ¿Sí? Y esa era la costumbre, hermanos. ¿Sí? Pero notemos algo bien curioso, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? Se durmió Abraham, hermanos. Abraham no pasó por en medio, hermanos. Abraham no juró, hermanos, de que si no cumplía su parte, que quedara como uno de estos animales, hermanos. Abraham se durmió. Cayó en un sueño profundo. Ojo, hermanos, todo esto dentro del plan soberano de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque solo Dios, representado por la antorcha de fuego, fue quien pasó por entre los animales. A esto, hermanos, la teología reformada lo ha visto como un acto de gracia sin paralelo, hermanos. Date cuenta, hermanos, lo que está diciendo en el sentido humano. Dios mismo está diciendo, si no cumplo lo que he pactado, que me pase a mí como a estos animales. Hermano, pero Dios no tiene partes. Y te das cuenta de lo que está haciendo. Por eso, hermanos, decían, es la manifestación o el acto más maravilloso de gracia. Dios comprometiéndose. Por eso, hermanos, el Padre Bautista decía, es que esto no puede ser otra cosa más que el nuevo pacto. Pero ojo, hermanos, no terminamos aquí. Con esto, Dios se está comprometiendo unilateralmente con Abraham. ¿Sí? Abraham no pasa, solo Dios. Dios está asumiendo las consecuencias del incumplimiento del pacto. La certeza del cumplimiento del pacto descansa completamente en el carácter inmutable de Dios. No descansa, hermanos, en la fidelidad de Abraham o su descendencia. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, por eso mucho bautista, hermanos, es bautista y cuando empieza a adentrarse en la teología reformada, hermanos, dicen, es que el bautista que realmente se mete a estudiar teología reformada va a terminar siendo pseudobautista. ¿Por qué, hermanos? Porque llegan a este punto, hermanos, y empiezan a decir, ok, entonces sí tiene lógica. El pacto abrámico es totalmente de gracia. Porque mira, o sea, Abraham se quedó dormido. Abraham se quedó dormido. Entonces, si es de gracia, podrían decir muchos. Pero, hermanos, el punto importante es, hermanos, que aunque ese rito es un acto de gracia, hermanos, sin paralelo,
en el Antiguo Testamento, hermanos, ese rito solamente estaba prefigurando lo que habría de venir. Estaba haciendo sombra, hermanos, de algo más maravilloso, hermano. Que era la cruz de Cristo, hermanos. Ahora, no hay un rito más maravilloso en el Antiguo Testamento, hermanos. Y eso es una realidad. Pero la manifestación de amor más grande de Dios para con su pueblo, hermanos, no fue el asegurar las promesas de Abraham. Hermanos, fue Cristo muriendo en la cruz. Hermano, a Cristo le pasó lo que le pasaba a alguien que quebrantaba un pacto, ¿no? Ese es el punto, hermanos. Ver, hermanos, el sentido cristológico, hermanos, ¿sí? Viendo que fui Cristo quien asumió las maldiciones del pacto, hermanos. ¿Por qué? Porque déjame decirte, hermanos, que aunque las promesas eran una seguridad del cumplimiento en Dios, ¿falló Abraham? Sí falló. O sea, después de todo lo que se le había prometido, hermanos, lo primero que hizo Abraham saliendo fue mentir. Y por decir una. Pregunto yo, ¿vio la tierra prometida? Hermano, quien sufrió las consecuencias del incumplimiento humano para que la promesa de Dios con su pueblo pudiera ser inquebrantable, ¿sí? La antorcha que pasó entre los animales en Génesis 15, lo único que estaba haciendo, hermanos, era anticipando al Cordero que quita el pecado del mundo en el Calvario. Eso era lo que estaba haciendo, hermano. Sí, hermanos, en el Antiguo Testamento no hay un rito como ese y no hay precedente alguno, pero en el Nuevo Testamento sí lo hay. Y viene ese que le da luz a aquel, que es el Cordero, hermanos, en el Calvario. Ahora, la señal del pacto, hermanos, Génesis 17. En Génesis 17, Dios afirma el pacto con Abraham y establece la circuncisión. Establece la circuncisión como señal, hermanos, ¿sí? Y esta parte también es sumamente importante, hermanos, ¿sí? La circuncisión, ¿sí?, es una señal tipológica. La circuncisión es la señal del pacto abrámico en su dimensión nacional. Recordemos que había dos dimensiones, una nacional y una espiritual. Y la circuncisión se hacía eso, hermanos, en su dimensión nacional. Señalaba, hermanos, la circuncisión, la pertenencia al pueblo físico de Abraham, la participación en esas promesas temporales y la descendencia que habría de venir, apuntando tipológicamente a la circuncisión del corazón. Ahora, en el bautismo, hermanos, si vemos algo de relación con la circuncisión, sí la hay. Pero la circuncisión, hermanos, el prepucio, lo que prefiguraba era la circuncisión del corazón, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, debemos de hacer una distinción clara entre la señal y la realidad que señala esa señal. La circuncisión señalaba, hermanos, la purificación del corazón, la regeneración, la renovación espiritual que solo Cristo, hermanos, puede otorgar. Pero la señal no garantizaba automáticamente esa realidad, hermanos. Por eso Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8, hace referencia a que no todo el que viene de Israel es israelita, sino los de la fe, hermanos, dice. Por eso tenemos que hacer una distinción entre las promesas, hermanos. El pacto abrámico consiste en dos tipos de promesas, y lo hemos estado viendo: promesas temporales y promesas tipológicas.
La tierra de Canaán, la descendencia numerosa, la grandeza nacional, pertenece a la primera dimensión, hermanos, que es esa dimensión temporal, y que encuentra su cumplimiento, hermanos, en la historia de la nación de Israel, sí, pero en el Israel del Antiguo Testamento. Y la segunda dimensión, hermanos, es la promesa espiritual del Evangelio. A esta dimensión, ¿sí?, pertenecen el pacto de gracia, ¿sí?, la regeneración, aunque fueron reveladas de alguna manera en el pacto con Abraham, encuentran su cumplimiento en Cristo y en la iglesia. La verdadera descendencia de Abraham, y repito, hermanos, se predicaba en la mañana, es la iglesia. Esta distinción explica por qué el nuevo pacto no incluye la circuncisión como señal. La señal tipológica ha sido reemplazada por la realidad que señala la circuncisión del corazón. ¿Sí? La circuncisión física, que era señal de que alguien era israelita, señalaba, hermanos, la circuncisión del corazón, que la circuncisión del corazón es la señal de aquel que verdaderamente es hijo de Dios. ¿Sí? La circuncisión física ha sido desplazada por el Espíritu Santo en los que creen. El bautismo, como nueva señal del nuevo pacto, corresponde a creyentes, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente aquellos a quienes la circuncisión del corazón ya ha ocurrido, no a bebés que participan de una comunidad étnica o nacional en aquel sentido, hermanos. ¿Sí? Con todo esto, hermanos, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Sí? Primero, hermanos, simiente singular, Gálatas 3 y el cumplimiento de la promesa. El pastor predicaba en la mañana. La simiente prometida en Génesis 3:15, que aplastaría a la serpiente, es la misma simiente prometida a Abraham en Génesis 12. Toda la línea que va de Abraham a David, de David al exilio y del exilio al nacimiento de Cristo en Belén, es la historia de cómo Dios preservó esa simiente prometida hasta la plenitud del tiempo en Jesús, hermanos. El hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Sí? Él es el cumplimiento único y definitivo de todo lo que se le prometió a Abraham. Y porque Cristo es esa simiente singular, hermanos, todos los que estamos en Cristo por fe, somos en Él simiente de Abraham. Y en ese sentido, hermanos, herederos de la promesa. Mi hermano, la herencia de esa promesa ya no es un pedazo de tierra en Medio Oriente, hermanos. Es el mundo entero, hermano, donde se establecerá el reino de Dios, hermano. La descendencia ya no es una nación étnica, es el pueblo de Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5, hermanos. La bendición ya no se limita a una familia, es la bendición de la justificación que Dios, ¿sí?, da sobre todos los que creen, hermanos. Por eso, hermanos, el pacto abrámico y el nuevo pacto no es lo mismo. Es mejor, es mayor, hermanos, en ese sentido. ¿En qué nos ayuda esto, hermanos? Con esto ya vamos a ir cerrando porque ya llegamos a la aplicación. Importante, hermanos, nuestra salvación descansa sobre promesas más antiguas que cualquiera que nosotros. Nuestra salvación descansa en promesas, hermanos, más antiguas del mayor que está aquí. Mucho más. Hermanos, el evangelio que hemos creído no es una enseñanza reciente o no tiene su origen recientemente, hermanos. El evangelio que hemos creído, hermanos, no tiene su origen, hermanos, 2000 años atrás. Sus raíces, hermanos, van hasta la promesa que Dios hizo a Abraham y todavía más atrás, hermanos. ¿Sí?
esa promesa que Dios hizo a Abraham, que tiene su propósito eterno en la fundación del mundo. Nuestra salvación, hermanos, no es un experimento de Dios, es la culminación del plan eterno ejecutado con precisión soberana, hermanos, con precisión soberana a lo largo de muchísimo tiempo, hermanos, no poco, miles de años, hermanos. Esto debería producir en nosotros, hermanos, una confianza indestructible. El Dios que prometió cada promesa a Abraham y lo cumplió, cumplirá las promesas que nos ha hecho, hermanos, en Cristo, hermanos. ¿Sí? Siguiente, hermanos. La fe es la mano vacía que recibe, no la mano que da. Hermano, les decía, hermanos, de verdad, hermanos, nos ponemos de acuerdo. Yo le aviso al pastor los temas que voy a dar, hermanos, en una serie de tiempo. Pero, hermanos, si usted recuerda la enseñanza del pastor, ¿le pasé esta frase ya a usted? No sé, y fue lo que dijo en la mañana, hermano. Usted recordará la predicación, hermano. Quien no la recuerde, vea, hermano, esto dijo. Hermanos, yo me dije yo que el pastor está, y ya vio la presentación antes, y el pastor va a decir ahorita, hermano, pero ahí está Jenny de prueba, hermanos, esta presentación la tengo días antes hecha. Y hermanos, tú mismo decía, hermanos, tal cual el mismo ejemplo prácticamente, hermanos, que hermanos, esto es Dios, no hay otra forma, hermanos, ¿sí? La justificación de Abraham por fe en Génesis 15:6 nos enseña cómo llegamos nosotros delante de Dios. La fe que justifica, hermanos, no es una virtud meritoria ni una disposición que Dios recompensa porque nosotros hayamos llegado, hermanos. La fe, hermanos, es la mano vacía. ¿Sí? Esa mano vacía, hermanos, que recibe la justicia imputada de que por Cristo. Cuanto más claramente entendamos esto, hermanos, más profundamente nos sentiremos liberados de ese peso agotador que nos lleva a intentar ganar o a intentar mantener nuestra posición delante de Dios por nuestro propio desempeño. Cuando entendemos esto, hermanos, vamos a buscar comprender y entender que nuestra salvación descansa en Cristo, no en nosotros mismos, hermanos. Date cuenta, hermanos, somos herederos de las promesas abrahámicas. Si estamos en Cristo por la fe, somos de la simiente de Abraham. Somos hijos de Abraham. Las promesas que Dios hizo al patriarca, hermanos, son nuestras. ¿Sí? No vamos a heredar, hermanos, una tierra física en Canaán. ¿Sí? Hermanos, vamos a heredar algo mucho mejor, hermanos. El mundo renovado, hermanos. No pertenecemos a una nación étnica, pero sí pertenecemos, hermanos, al pueblo de Dios en toda la historia de la humanidad. No recibimos una bendición temporal, hermanos, sino que recibimos la bendición eterna de la justificación, la adopción, esa herencia, hermanos, celestial. La magnitud de nuestra herencia en Cristo, hermanos, supera infinitamente todo lo que Abraham recibió en tipos y sombras. Por eso los pactos, hermanos, no son los mismos. ¿Sí? Y por último, hermanos, la iglesia es el pueblo abrahámico. La iglesia, hermanos, no es un paréntesis dentro del plan de Dios, hermanos, y tampoco es un pueblo que llegó a sustituir a Israel, hermanos. ¿Sí? No somos el sustituto de Israel, hermanos. La iglesia es el cumplimiento real de la promesa abrahámica cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando la iglesia de Cristo adora, hermanos, aquí en Ciudad Obregón, en este día o en cualquier parte del mundo, estamos siendo la evidencia viviente de que la promesa hecha a Abraham se está cumpliendo, hermanos. Estamos siendo bendecidos en Él. Cada creyente, hermanos, cada pueblo que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, es una demostración clara de que el Dios del pacto, hermanos, ha cumplido y sigue cumpliendo lo que prometió a un idólatra
de Ur de los Caldeos hace miles de años, hermano. Entonces, mi hermano, a los pecadores que estamos aquí el día de hoy, también nos los va a cumplir. Y en eso descansa nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Y después de esto, hermanos, pasar a la Santa Cena. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por el tiempo y por la oportunidad que nos has dado en este día de poder sentarnos y reunirnos como iglesia, mi Dios, a meditar en las verdades que tú nos das, mi Dios. Te agradecemos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que por tu misericordia es por la que estamos aquí y estamos plenamente confiados, mi Dios, en que lo que hemos de vivir, lo viviremos en ti. Gracias, Padre, te damos por este pueblo que has reunido aquí, por el pueblo que reúnes alrededor del mundo. Gracias, Padre, porque tus promesas son fieles. Ponemos en tus manos este tiempo, mi Dios, y lo que ha de continuar para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.